200 kilogramos y 6 metros de largo, esta viga que va de P a S, esa es la viga de la que me hablan. Tiene una longitud de 6 metros. Gira libremente en P. Aquí está la bisagra en P. Dice, la viga está apoyada en posición horizontal por un puntal ligero de 5 metros de largo. Sobre esta pared y anclada en Q, hay un puntal ligero que sostiene a la viga en posición horizontal. Este puntal ligero tiene 5 metros de largo y se ancla 4 metros por debajo del anclaje de la primera viga. El puntal ligero gira libremente en Q y está sin apretar la viga en R. R es el punto donde está conectado y justamente ese R se encuentra a 3 metros desde el punto P. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, una carga de masa está suspendida al final de la viga en S. Al final de la viga horizontal hay una carga con masa M mayúscula. Dice, se permite una compresión máxima de 2100 newtons en el puntal, perdón, de 21.000 newtons en el puntal, por razones de seguridad. Puede que si esa compresión se excede, se puede pandear el puntal o puede haber un esfuerzo de compresión allí. Dame un segundo, por favor. Acá el puntal podría doblarse así, o simplemente estando allí, podría hacer esto. O sea, se podría deflectar junto con la viga de acá, la viga superior. Ahora, en la posición que se encuentra ubicado el puntal, que está anclado al punto Q, dice que la compresión máxima, es decir, la fuerza F que lo comprime, esa fuerza máxima que puede existir allí, es de 21.000 newtons. ¿Y esa fuerza quién la ejercería? Esa fuerza la ejercería la viga horizontal. Como reacción a esa fuerza producida por la viga horizontal, esta también generaría la misma fuerza pero en dirección opuesta sobre la viga horizontal, es decir, habría una fuerza F así. ¿Cuáles serían todas las fuerzas actuantes sobre la viga horizontal? Vamos a analizarlo. Aquí está el punto de anclaje. Aquí tenemos el peso de la masa que cuelga acá. Aquí justo en medio tenemos el peso de la viga y justo en esa misma posición, si ustedes se dan cuenta, está actuando la fuerza F. Hasta ahí, ¿alguna fuerzas o pueden haber fuerzas de reacción aquí? Una pregunta. Sí, cuéntame. Ahorita como dice que gira libremente en P, significa que no hay una fuerza normal de la pared, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que iba a decir. Pueden existir fuerzas, de hecho va a existir una fuerza en este punto P, para arriba, por ejemplo, pero ¿qué hacemos nosotros para no preocuparnos por esa fuerza al momento de analizar los torques? ¿Dónde ponemos nuestro pivote? Lo ponemos justo aquí, porque no sabemos si es que existe alguna fuerza, o mejor dicho, sabemos que va a existir, pero no sabemos cuánto es, una fuerza de reacción aquí, podemos llamarle Fy. Entonces, para que el valor de esa fuerza no nos preocupe, colocamos ahí el pivote. Y de esa manera nos despreocupamos de calcular esa fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con respecto a este pivote, vamos a hacer la condición de equilibrio, que sería sumatoria de torques igual a 0.
Pero aquí, dense cuenta que hay un ángulo teta. ¿Cuánto valdría ese ángulo teta? Ese ángulo teta es el ángulo que aparece aquí, por opuestos por el vértice. ¿Cómo podríamos calcular ese ángulo? Tenemos teta, este lado vale 3, este lado vale 4, este lado vale 5. Podemos usar cualquier función trigonométrica que se nos antoje. Por ejemplo, tangente de teta, que sería opuesto sobre adyacente. ¿Cuánto valdría teta? 53.3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Listo. Esta fuerza, F, ¿hacia dónde ejerce torque o en qué sentido trata de hacer girar el sistema respecto a este pivote? Así. ¿Y estos dos pesos en qué sentido tratan de hacer girar el sistema? Así. Por lo tanto, podemos tomar en ese sentido positivo y en este negativo. Entonces tendríamos para la sumatoria de torques igual a 0, ¿qué cosa? Que F por el brazo de palanca, ¿cuánto vale el brazo de palanca para F? 3 metros. Pero hay un problema. El brazo de palanca que apunta hacia la derecha y F no son perpendiculares. Por lo tanto, tengo que multiplicar por el seno de 53.13. Menos MG al mismo brazo de palanca 3. Ese sí forma 90 grados con el brazo de palanca. Menos, porque el de acá también produce un torque. Perdón, esto es G por M. Produce un torque en este sentido, entonces tendríamos M mayúscula por G, pero ¿cuál es el brazo de palanca hasta allá? 6 metros, entonces tendríamos por 6. ¿Qué ángulo forma el brazo de palanca que va hacia allá con la fuerza? 90. Eso sería igual a 0. F por 3 por seno, perdón, F sí conocemos. ¿Cuánto vale F? F máximo, según el ejercicio, es 21.000. 21.000 por 3 por seno de 53.13 menos la masa de la varilla, que como es uniforme, actúa justo en su centro, su peso, entonces sería 800 kilogramos por la gravedad por el brazo de palanca respectivo. Igual a M mayúscula por la gravedad por el brazo de palanca que es 6. Despejando M, ¿cuánto nos quedaría? Da 456.27 kilogramos. Esta sería la respuesta acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Preguntas, por favor. ¿Por qué la fuerza de reacción de la pared con la viga apunta para arriba? O sea, yo sé que no la tomamos en cuenta porque pusimos el pivote ahí, pero ¿por qué apuntaría para arriba? Allá, porque básicamente la viga está soportada por la bisagra. Imagínate que no estuviera esa bisagra ahí, la viga tiende a caer para acá. Es decir, está apoyada sobre ese pivote, por lo tanto ese pivote reacciona como un apoyo, con una fuerza hacia arriba. A la que Oh, ya. Y. Ya, gracias. Entonces podríamos calcular, por ejemplo, esa fuerza en Y, y de hecho también hay una fuerza en X.
¿Cuántas serían las fuerzas en el apoyo? Podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Pongamos para la derecha, perdón, para arriba positivo y para la derecha positivo. Hacia arriba, ¿qué fuerzas hay? La fuerza Fy más la fuerza de compresión máxima en Y menos mg menos m mayúscula g igual a 0. ¿Cuánto sería Fy? La suma de las dos masas, que son 800 y la otra nos dio 456.27 por 9.81, menos la fuerza máxima en Y sería 21.000 por seno de 53.13, ¿verdad? Ese era el ángulo, sí. ¿Cuánto nos da Fy? A ver, ¿cuánto sale eso? Ayúdenme con ese numerito que está media fallosa mi calculadora. Por 9.81. Ya. Miren lo que ocurre, me sale una fuerza negativa. Sí, sale menos 4.475.97. ¿Qué significa entonces esto? Que como esta fuerza F de acá es muy grande, su componente en Y es lo suficientemente grande no solo para vencer el peso de la barra y el peso sujeto al extremo de la barra, sino que también, como es de eso, este pivote, en lugar de estar soportando de que esto no caiga y ejerciendo una normal hacia arriba, ¿qué está haciendo el pivote? Evitando que esto suba y por lo tanto ejerciendo una normal hacia abajo. La fuerza en Y en realidad estaría yendo hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y para el análisis en X, ¿qué ocurriría? ¿Qué fuerzas actúan en X? En X solamente estaría actuando la componente en X de la fuerza F máxima, la del puntal, y la reacción del pivote. Entonces, si nosotros ponemos la barrita, aquí tenemos la fuerza F máxima, hacia acá sería la F máxima en X. ¿Hacia dónde tendría que estar la fuerza en el pivote? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, es la única posibilidad que me queda. La Fx en el pivote tiene que estar hacia la izquierda. ¿Y cuánto debería ser esa fuerza X? Igual a la fuerza máxima en X. Es decir, sería 21.000 por coseno de 53.13. $12.600 newtons. Listo, esas serían las fuerzas que produciría el pivote. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas, por favor? Determine la tensión en la cuerda en el literal B. Literal C, calcule la magnitud de la fuerza que una escalera ejerce sobre la otra. Bueno, a ver, vamos a hacer eso.
Dibujemos el sistema. Aquí tenemos una escalera. Acá tenemos la otra. Acá tenemos el suelo. La una tiene una longitud de 4 metros. La otra tiene una longitud de 3 metros. Fíjese que aquí se forma un ángulo de 90 grados según el gráfico. Este es el punto A. Y acá, perdón, acá tenemos una cuerda que sujeta a las dos escaleras de manera horizontal, a 90 centímetros del suelo. Ahora sí, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan en ese sistema y en qué posición actúan? A ver, tenemos en primer lugar los pesos de cada escalera. Vamos a llamarle peso 1 y acá peso 2. ¿En qué posición actúan esos pesos? Me dicen que las escaleras son uniformes y que el centro de gravedad está en su centro, es decir, en este caso, a 2 metros de su extremo y en este caso, a 1.5 metros de su extremo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Además, aquí arriba se ejerce ¿qué cosa? Una fuerza en X de reacción de la una sobre la otra. Acá se ejercen tensiones. Como se trata de la misma cuerda, es la misma tensión sobre las dos. Y aquí en el piso, en el punto de apoyo, se producen fuerzas normales. Vamos a llamarle fuerza normal 1 y fuerza normal 2. Ahora yo pregunto, ¿se ejercen fuerzas horizontales en ese punto? ¿Sí o no? No, porque no hay fricción. No, porque no hay fricción. Cuando yo lea en un ejercicio que me dicen que no hay fricción por cualquier razón, en este caso me dicen que el suelo recién ha sido encerado, entonces lo que puedo concluir inmediatamente es que no hay fuerzas paralelas a la superficie del piso debido a la fricción, porque la fricción es cero. Ahora, me piden el literal A, ¿dónde está el literal A? Calcular la fuerza hacia arriba en la base de cada escalera. Ahora, este tipo de ejercicios que son mucho más complejos, yo debo analizarlos primero bien y decidir en qué posición me conviene más colocar el punto de apoyo y si considerar a todo el sistema o considerar cada escalera. Para el literal A, analicemos eso. ¿Qué pasa si yo tomo mi punto de apoyo aquí? Es decir, tomo este como mi pivote para el literal A. Primero, la fuerza F2 produce torque. No, porque rayo es cero. No, porque la distancia radial es cero. Ahora, otra cosa importantísima, y esto va a ser crucial para simplificar el análisis aquí. Si yo tengo una fuerza así y una distancia radial así, es decir, este es el brazo de palanca, esta es la fuerza. Miren algo muy importante. Yo puedo descomponer ese brazo de palanca como un R perpendicular y un R
paralelo. ¿Cuál de los dos me interesa a mí? ¿El R perpendicular o el R paralelo? Perpendicular, ¿no? El perpendicular, eso es muy importante. Por lo tanto, si yo tengo una fuerza horizontal sobre mi sistema, ¿qué componente del brazo de palanca me interesa? ¿La horizontal o la vertical? Vertical. La vertical. Así que si yo analizo todo el sistema como un todo, ¿qué pasa con el brazo de palanca para la fuerza Fx que ejerce la escalera 1 sobre la escalera 2 hacia la derecha y la fuerza Fx de reacción que ejerce la 2 sobre la primera hacia la izquierda? ¿Qué pasa con el brazo de palanca en ambos casos? Sería esta altura así, porque es la componente en Y del brazo de palanca total que va desde aquí hasta acá, a ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Repito, el brazo de palanca va desde el pivote hasta el punto de aplicación de la fuerza, pero ese brazo de palanca tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Cuál de las dos me interesa? Esta de acá. Pero ¿qué pasa con esa componente para ambas fuerzas? Es la misma, y como las fuerzas van en direcciones opuestas, ¿cuánto es el torque neto que producen esas fuerzas? Sí. Se cancelan y es cero. Cero. Se cancelan. No sé cuánto valen estas fuerzas. Sé, y que sin importar cuánto valgan, que van a ser iguales, van a producir torques de magnitud igual y de dirección opuesta, así que se cancelan. No me interesa al final de cuentas, o no es necesario conocer cuánto valen esas fuerzas para este literal menos. ¿Estamos de acuerdo? Algo similar va a pasar con las tensiones. Yo les pregunto, ¿los brazos de palanca a esta tensión y a la otra son iguales? Aquí tengo el brazo de palanca hacia la acción de una tensión y acá tengo el brazo de palanca hacia la acción de la otra tensión. ¿Son iguales? No. No. Pareciera que no, pero ¿cuál es la componente de ese brazo palanca que me interesa si considero que las tensiones son horizontales? El RX. Si las tensiones son horizontales, me interesa el perpendicular a ellos, que sería el RY. ¿Y cuál es el RY desde este punto del pivote hasta la altura donde se aplican las tensiones? 0.9. 0.9. ¿Qué ocurre? El mismo brazo de palanca, la misma tensión, pero las tensiones en direcciones opuestas. ¿Cómo va a ser el torque que producen esas tensiones sobre el sistema? De igual magnitud y direcciones opuestas. Se cancelan. No necesito conocer todavía las tensiones, pero se van a cancelar sus torques. Eso significa que a pesar de que no conozco ni Fy, ni Fx, ni las tensiones, voy viendo que no las necesito todavía. ¿Qué otras fuerzas necesito calcular su torque? Tengo los pesos, puedo calcular sus brazos de palanca, no hay problema por ahí. Y la otra que me hace falta es la que quiero hallar. Así que aplicando sumatoria de torques igual a 0 respecto a este pivote, puedo conocer todos los torques excepto el que produce esta fuerza y las otras fuerzas que no conozco no me interesa calcular sus torques porque se anulan. Así que de ahí voy a poder despejar F1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mandé? ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Bueno, agua mejor. Para el peso W2, vamos haciéndolo uno por uno, al menos ahorita la primera vez, para no confundirnos. Aquí está el pivote. Aquí tenemos el peso que está actuando ¿a qué distancia? A 1.5 metros. Algo que me convendría mucho sería sacar los ángulos que se forman en ese triángulo.
Si aquí tenemos 4 y aquí tenemos 3 y aquí 90, ¿cuánto vale este ángulo alfa y este ángulo beta? Alfa sería tangente a la menos 1 de 3 sobre 4. ¿Cuánto es eso? (36.87 grados). Y beta, que sería el complemento, sería 90 menos alfa. 53.13 grados. Perfecto. ¿Qué ángulo aparece acá con respecto al horizontal? Beta. Aquí tenemos el peso 2 actuando hacia abajo. Como el peso actúa hacia abajo, ¿qué componente del brazo de palanca me interesa? La componente horizontal, es decir, esta de aquí. ¿Cuánto vale ese Rx? Sería la hipotenusa por coseno del ángulo. Exacto, este 1.5, que es la distancia desde el pivote hasta el centro de la escalera, es la hipotenusa del triángulo. Entonces, ¿cuánto sería la componente adyacente a ese ángulo? 0.9. 5 por coseno de beta, que es 53.13, y ese Rx sería 0.9. 0.9, perfecto. 0.9 metros. Así que ya tenemos el brazo de palanca para el que actúa el peso 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sería el torque producido por el peso 2? Vamos calculándolo uno por uno y luego ya lo ponemos en una sola expresión. Eso sería peso 2 por Rx. Esto es, ¿cuánto vale el peso 2? El ejercicio me dice que el de la segunda es 360. 360 por 0.9. ¿Cuánto da eso? 324. 324 newtons metros. Listo. Ahora, ¿en qué otra fuerza necesitamos calcular el torque? En el peso 1. Asimismo, vamos haciéndolo despacio, no importa que nos tomemos un poquito más de tiempo. Aquí está la escalera 1, que tiene una longitud de 4 metros, ¿verdad? Pero el peso 1 está actuando aquí hacia abajo. ¿A qué distancia de acá? A 2 metros. Listo. Recordemos que el pivote está por acá. Acá está el pivote. Entonces, como la fuerza va hacia abajo, ¿qué componente del brazo de palanca me interesa? La horizontal también. La horizontal también, esta de aquí. Ahora, ¿cuánto vale este lado de acá? El lado de ese triángulo. Si esto es 4, esto es 3, esta sería la hipotenusa, esto sería 5 metros. Así que Rx sería 5 metros menos esta distancia de aquí, X. ¿Cuánto valdría esa distancia X entonces? A ver, Rx sería 5 menos X. Y eso sería 5 menos, asimismo tengo hipotenusa y tengo el ángulo alfa. 2 por coseno de alfa, que vale 36.87. ¿Cuánto sería ese Rx? $3.4 metros. ¿Cuánto sería el torque producido por el peso 1? Peso 1 por Rx. El peso 1 me dijeron en el enunciado que era ¿cuánto? 480 por 3.4. Eso es 1632 newtons metros. ¿Hasta allí me siguen la idea? ¿Preguntas, por favor?
Ahora sí, el último torque que me falta determinar es el producido por la fuerza que actúa en el apoyo del lado izquierdo. Esta le llamamos fuerza F1. Listo. Pero si la fuerza va hacia arriba, ¿cuál es el brazo de palanca que me interesa desde el pivote? La componente horizontal. Y como está al otro extremo del triángulo, ¿cuánto vale ese brazo de palanca R1? 5 metros. Así que, analizando ahora sí la sumatoria de torques igual a 0, los dos pesos respecto a este pivote, ¿hacia dónde tratan de hacer girar el sistema? Así y así. Y la fuerza, ¿hacia dónde trata? La fuerza de F1 de esta manera. Miren que tampoco me interesa la fuerza de F2 porque no hay brazo de palanca hasta ese punto. Entonces, resumiendo esto, tendríamos F1 por el brazo de palanca, que sería 5 metros, tiene que ser igual a los que producen torque en sentido opuesto, que serían el peso 1 y el peso 2. El torque del peso 1 más el torque del peso 2, F1 sería igual a 324 más 1632 sobre 5. ¿Cuánto vale la fuerza de F1? $391.2 metros. ¿Preguntas hasta allí? ¿Cómo podríamos sacar la fuerza de la derecha, F2, utilizando asimismo sumatoria de torques igual a 0? ¿Dónde pondría el pivote? F1. En la posición de F1, acá, ¿verdad? Para que se sigan anulando los torques de las fuerzas que no conozco, que son las tensiones y las reacciones acá en este punto. Pero también podría ser otra cosa. ¿Qué otra cosa podría ser? Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque si aquí existen reacciones sobre el eje vertical, como son par, acción, reacción, se anulan. Aquí tengo peso 1 hacia abajo, peso 2 hacia abajo, fuerza 1 hacia arriba, fuerza 2 hacia arriba. No tengo más fuerzas en el eje vertical. Las únicas fuerzas adicionales que existen son las reacciones aquí y las tensiones, que son en el eje horizontal. Así que yo podría sacar F2, calculamos F2 con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Eso significa que la suma de fuerzas en Y hacia arriba, F1 más F2, debe ser igual a la suma de fuerzas en Y hacia abajo, peso 1 más peso 2. ¿Cuánto sería F2? 480 más 360 menos 391.2. ¿Cuánto es eso? $448.8. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Repito, también lo podríamos haber hecho utilizando la sumatoria de torques, pero respecto al pivote en el extremo izquierdo inferior del sistema. Copien hasta allí. Si tienen dudas, por favor. ¿Qué dice el literal B? El literal B me pide encontrar la tensión de la cuerda.
Ahora, volvamos a dibujar el sistema. Déjenme copiar el dibujito. Bueno, ya está muy usado ese dibujo. Literal B. Calcular la tensión en la cuerda. Voy a tratar de hacer bonito este dibujo. A ver, tenemos aquí F1, peso 1, peso 2, F2, Fx, Fy y las tensiones. Tensión y tensión. A ver, ¿dónde nos convendría ubicar nuestro pivote y a quién le haríamos el análisis, si a todo el sistema o a una escalera en particular, para calcular la tensión? A ver, primero, todo este conjunto de fuerzas Fx y Fy no las conozco. Así que me convendría, por ejemplo, tomar el pivote aquí. ¿Por qué no me conviene volver a tomar el pivote en los puntos donde habíamos escogido para el literal A? Porque acuérdense que esas tensiones no aparecían en la sumatoria de torques porque se anulaban sus torques. Así que ya no puedo escogerlas allí. Tampoco me conviene escogerlas justo en el punto de aplicación de la tensión porque tampoco aparecen. Ahora me conviene escoger acá. Pero escogiendo acá, ¿me conviene utilizar todo el sistema o solamente una de las escaleras? Piénsenlo por un momento, por favor. ¿Qué pasa si nuevamente tomo el sistema completo de las dos escaleras? El brazo de palanca para esas tensiones sería en el eje vertical, pero sería exactamente el mismo nuevamente. Así que otra vez esas tensiones no aportarían información a la sumatoria de torques. Motivo por el cual he de escoger el análisis para una sola escalera. Así que, tomando en cuenta ahora sí una sola de ellas, nuevamente no me importa ni las reacciones en Y, ni las reacciones en X por el contacto de las dos escaleras, porque si aquí está mi pivote, el brazo de palanca para esas fuerzas es 0. Acá tenemos el peso en X, acá tenemos la tensión, y acá tenemos la fuerza F1. Ahora sí, ¿cuál es el brazo de palanca para cada una de esas fuerzas? El peso en X es vertical. Sí, sería la componente en horizontal. Sería la componente horizontal. ¿Qué ángulo existe aquí? Esto es alfa. Entonces, lo que haríamos es sacar esta distancia aquí. Vamos a llamarla eso R1. ¿Cuánto valdría R1? Sería esta longitud de acá, como el peso actúa justo en la mitad y esto mide 4 metros, esto sería 2 metros. Entonces sería hipotenusa por coseno de alfa. ¿Cuánto sería eso? 2 por coseno de 36.87. 1.6. Confirmemos eso, por favor.
Esto es el brazo de palanca para el peso, esto es peso 1, para el peso 1. ¿Cuál sería el brazo de palanca para la fuerza F1? Esto sería L2. F1 va hacia arriba, la componente horizontal me interesa. ¿Cuánto valdría esta componente horizontal? Nuevamente aquí hay alfa. Esto Y es, por la longitud de la escalera. ¿cómo? Sería el coseno por la longitud de la escalera. Exacto, 4 por coseno de alfa. ¿Cuánto sería eso? 3.2. Esto es para la fuerza F1. ¿Y cuánto sería el brazo de palanca para la tensión? La tensión es horizontal, así que el brazo de palanca, ¿en qué componente me interesa? En la componente vertical. ¿Cuánto valdría este brazo de palanca R3? Nuevamente aquí tenemos alfa. ¿A qué distancia se aplica el brazo de palanca medido desde... Perdón, ¿a qué distancia se aplica la tensión medido desde acá arriba? Nosotros tenemos esto. Alfa, aquí hay 4 metros. ¿Este lado cuánto valdría? Seno. 4 por seno de alfa. ¿Cuánto es eso? 2.4 metros, ¿verdad? Pero la tensión se aplica ¿a qué distancia por encima del suelo? 0.9 metros. Por lo tanto, ¿cuánto valdría R3? R3 valdría 2.4 menos 0.9 metros. Eso es 1.5 metros. ¿Me siguen la idea hasta ahí? Por favor. Sí, profe, listo. Listo, ahora sí. ¿En qué dirección aparece el torque de cada, o bueno, en qué sentido trata de hacer girar el sistema cada fuerza? La tensión trata de hacerlo girar así. Esta fuerza F1 trata de hacerlo girar así. Y el peso también trata de hacerlo girar así. Así que tendríamos sumatoria de torques igual a 0. Tendríamos el torque producido por la tensión más el torque producido por el peso 1, esos van en la misma dirección, ¿se dan cuenta? Así, así, menos el torque producido por la fuerza F1, igual a 0. ¿Cuánto sería el torque producido por la tensión? Torque producido por F1 menos torque producido por el peso. Eso sería. Usando otro colorcito. El torque producido por F1. ¿Cuánto vale F1? Eso lo habíamos calculado acá arriba. 391.2. 391.2 multiplicado por el brazo de palanca de F1, que es 3.2. Menos el torque producido por el peso 1. ¿Cuánto vale el peso 1? 480. 480 multiplicado por el brazo de palanca, que es 1.6. Y eso es igual al torque de la tensión, que es tensión por el brazo de palanca de la tensión, que es 1.5. Tensión sería 391.2 por 3.2 menos 480 por 1.6 dividido para 1.5. ¿Cuánto da la tensión? Tres veintidós por 322.5. 322.5, ¿verdad? Listo. ¿Preguntas hasta allí, chicos? Por favor.
¿Qué dice el siguiente literal? Calcule la magnitud de la fuerza que una escalera ejerce sobre la otra. ¿Cómo podemos hacer eso? Sería el pivote desde las fuerzas que están en la base, pero tratarla por unidad, así mismo como las tensiones. Puedo hacer sumatoria de fuerzas, en realidad, sobre cada escalera, porque la sumatoria de fuerzas sobre cada escalera debe dar ¿cuánto? Repito, ¿cuánto debe ser la sumatoria de fuerzas sobre cada escalera? Debe ser 0. Si yo tengo una sola escalera, vamos a literal C, aquí tenemos la reacción en Y, la reacción en X. Déjeme. Acá tenemos el peso 1, acá tenemos la fuerza 1, acá tenemos la tensión. ¿Qué debe pasar con la sumatoria de fuerzas en X? Debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas en X actúan en el sistema? La tensión y la fuerza en X de la escalera. Tensión menos la fuerza de reacción de las dos escaleras. Eso sería igual a 0. ¿Cuánto vale entonces la fuerza X? Debe ser igual a la tensión, 322.5 newtons. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto sería entonces la fuerza en Y? Miren que he puesto sobre la escalera 1 la fuerza en Y hacia abajo. No sé si esta va hacia abajo o hacia arriba. Vamos a comprobarlo. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas en Y están actuando sobre la escalera? Fuerza 1 hacia arriba menos peso 1 menos fuerza en Y igual a 0. ¿Cuánto vale la fuerza en Y? La fuerza 1 menos el peso. Peso 1. ¿Cuánto vale la fuerza en Y entonces? La fuerza 1 valía 391.2 y el peso valía 480. ¿Qué va a ocurrir ahí? La fuerza en Y me va a salir negativa, lo que significa que en realidad no va hacia abajo, sino que va hacia ¿dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Menos 88.8 newtons. Ya sabemos cómo interpretar eso allí. Va a ir no hacia abajo como lo hemos graficado, sino hacia arriba. Pero me piden la magnitud de la fuerza total, ¿verdad? Ya, ¿cómo sería la magnitud? Raíz de fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? $334.5 newtons. Eso es el literal C. ¿Preguntas hasta allí?
¿Qué dice el último literal? Si un pintor de 800 newtons de peso se pone de pie en A, es decir, en el punto más alto del sistema, calcule la tensión de la cuerda horizontal. Vamos a ver cómo hacemos eso. Bien. Ese dibujito está bonito. A ver. ¿Qué ocurre si en ese punto más alto el sistema estaba en equilibrio, verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si el sistema ya está en equilibrio y yo en el punto más alto yo adiciono un peso, y ese peso obviamente va a quedar también en equilibrio con el sistema, ¿qué tiene que ocurrir allí? Coloco un peso, debe aparecer una reacción tanto en X vamos a ponerle fx1, fx2 y en Y fy1 y fy2 y vamos a ponerle prima. Estas serían las contribuciones adicionales a estas fuerzas de reacción que ya existen, que surgen ¿con qué intención? Con la intención de equilibrar a este peso. Entonces, para equilibrar a ese peso, las dos fuerzas de reacción en Y, Fy1' y Fy2', tienen que equilibrar ¿a qué peso? A 800 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Repito, cuando yo pongo un peso adicional en la parte superior del sistema, surgen fuerzas de reacción adicionales para equilibrar esa fuerza, que se superponen a las que ya existen, que provocan el equilibrio del sistema en su condición inicial. Ahora, esta sumatoria de fuerzas tiene que dar 800. ¿Cuánto valdría esto? Esto sería la fuerza 1 por seno de alfa más, vamos a ponerle F1', F2' por seno de beta, igual a 800. Ahora, vamos para las componentes en X. ¿Cuánto valdrían las componentes en X? Las componentes en X tienen que cancelarse entre ellas. F1X, bueno, sí, así lo llamamos, Fx1' menos Fx2' tiene que ser igual a 0. En otras palabras, F1 por coseno de alfa menos F2 por coseno de beta tienen que ser igual a 0. Aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo despejamos de ahí F1' y F2'? Podríamos despejar de acá ya en una relación F1, F2 y reemplazar arriba. Yo simplemente voy a meter el sistema de ecuaciones a la calculadora y vamos a saber cuánto es la contribución adicional de F1 y F2. Déjenme calcularlo. Esto da 480 newtons
y 640 newtons. Estas son las fuerzas F1 y F2 adicionales que surgen en estas escaleras para equilibrar a la masa que se coloca acá arriba. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la nueva tensión que aparece? Nuevamente, ¿cómo habíamos calculado la tensión inicialmente? Habíamos hecho sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calcularíamos la nueva tensión en el sistema? Tenemos fuerza 1, tensión, peso 1, la fuerza en X que ya sabemos que existe, pero hay una fuerza en X adicional a la que le hemos llamado Fx'. Entonces, aquí en este sistema, aquí también se ha aumentado una fuerza en Y', pero esa no contribuye a la componente horizontal. Nuevamente, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Por lo tanto, tensión menos fuerza en X, la que ya existía y que equilibraba el sistema, que era ¿cuánto? 322.5, se superpone a la fuerza adicional que existe ahora, que es Fx', y eso tiene que ser igual a 0. La tensión va a ser igual a Fx más Fx'. ¿Cuánto valía Fx originalmente? 322.5. Más Fx', que sería la componente en X de F1', sería 480 por coseno de alfa, que es 36.87. ¿Cuánto nos daría eso? A ver si nos da o no nos da. No, estoy cometiendo un error aquí. Aquí, no. La tensión la sacamos acá, en sumatoria de torques. Entonces, estamos haciendo mal aquí. La tensión la hicimos con sumatoria de torques. Entonces, ¿en dónde tomamos el pivote para sacar la tensión? Tomamos el pivote acá arriba, ¿verdad? A ver, veamos cómo podemos... Ya, sería lo mismo, sería la misma expresión, pero si yo analizo esto de aquí, ¿qué fuerza habrá cambiado de todas estas que actúan? Miren que Fx aquí no intervenía, ni Fy. Tengo el peso, el torque del peso no ha cambiado. Tengo la tensión, que es lo que quiero hallar, y antes conocía F1. Ahora yo le pregunto, ¿F1 habrá cambiado o no habrá cambiado? Esta fuerza F1 que habíamos considerado aquí de 381.2, ¿habrá cambiado o no? ¿Qué hicimos Sí, cambia. al añadir un peso aquí en la parte superior? Hicimos que ambas
escaleras tengan una reacción adicional acá, que fue lo que le llamamos Fy1' y Fy2'. Por lo tanto, ¿cuál es la F1 nueva? La reacción nueva en la parte inferior de la escalera, F1 más Fy1'. ¿Cuánto vale F1? Esa sí la teníamos calculada. Eso lo calculamos en el literal A, 391.2. Y Fy1' sería 480 por seno de alfa. Eso nos da 679.2 newtons. Ahora, lo mismo que hicimos acá, el mismo análisis para calcular la tensión, lo único que la fuerza que produce la tensión F1 ya no es con la fuerza 381.2, sino ¿cuánto vale esa fuerza? 697.2, de manera que vamos copiando esa expresión de tensión. Esto ya lo habíamos calculado. Es exactamente igual, lo único que cambió fue la fuerza F1, que ahora la llamamos F1'. Y esta fuerza ya no vale lo que dice aquí, sino que vale 679.2. Y esto nos da 936.96 newtons. Ahí sí. Repito, el sistema sigue idéntico al anterior, sin embargo se ha añadido una fuerza de reacción debido al peso que soporta adicional cada una de las escaleras. Eso va a modificar la reacción del suelo. Lo que hicimos fue calcular esa reacción adicional del suelo Fy' y sumarla a la que ya existía F1, calculamos la nueva fuerza total de reacción y con eso sacamos la tensión consumatoria de torques. Lo único que hacemos es reemplazar F1 por F1' y sacamos la nueva tensión. Listo. Eso es todo hasta allí. Ahora sí, una vez terminado esto, vamos... Déjenme... La grabación se ha detenido. Que tiene la propiedad de fluir. Parece muy redundante, muy obvio, pero es así. ¿Y a qué nos referimos con fluir? Los fluidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, si tú viertes agua en una botella que tiene esta forma, el agua al llegar al fondo de la botella se va a acoplar justo a la forma que tiene la botella. ¿Qué pasa si la misma agua la viertes ahora en un recipiente así? Bueno, se adapta justo a la forma de ese recipiente. Ahora, cuando hablamos de fluidos, nos referimos no solo a líquidos o sustancias en fase líquida, sino también a gases. Entonces, en ambos casos hablamos de fluidos.
Ahora, vamos a analizar algunas propiedades de las sustancias de los cuerpos y luego vamos a ir desarrollando algunos puntos teóricos importantes. La primera propiedad importante, que bueno, ya la sabemos, pero debemos recordarla y analizarla un poquito más a profundidad, es la densidad. ¿Qué es la densidad de una sustancia? Ahora sí quiero que interactúen conmigo, por favor. ¿Qué es la densidad de una sustancia? ¿Cómo interpretan ustedes el concepto de densidad? La relación entre la masa y volumen de un cuerpo. Perfecto. La densidad matemáticamente se define como la razón entre la masa y el volumen, pero no necesariamente como nosotros estamos acostumbrados de m sobre b, sino que de manera general la densidad es ¿qué cosa? Una cantidad diferencial de masa, cantidad diferencial o infinitesimal, contenida en un diferencial de volumen. Ahora, ρ puede ser no uniforme y en ese caso solamente lo definimos así, de manera diferencial. Pero si ρ es un número, es decir, es uniforme en toda la sustancia, podremos decir que además de ρ ser dm sobre dv, también lo podríamos escribir como la masa total dividida por el volumen total, solo cuando ρ es uniforme. Por ejemplo, si tú tienes un tanque lleno de agua, si toda la sustancia es la misma, es decir, toda la sustancia es agua, entonces nosotros tendríamos que en cualquier punto del tanque la densidad de la sustancia es la misma. Pero ¿qué ocurriría si tú tienes medio tanque lleno con agua y la otra mitad llena con aceite? ¿La densidad es uniforme en todo el volumen del tanque? ¿Sí o no? No. No, porque si yo tomo un punto en el volumen de la mitad inferior, la densidad es la del agua. Y si tomo un punto en la mitad superior, la densidad va a ser la del aceite, no es la misma en todo el sistema. Asimismo, hay por ejemplo, materiales que debido a esfuerzos mecánicos o deformaciones van variando sus propiedades mecánicas, como por ejemplo la densidad o alguna otra propiedad. De manera que cuando yo analizo el material, hay puntos donde la densidad se ha afectado, es decir, si yo tomo un diferencial de masa aquí en un diferencial de volumen y luego lo comparo con otro diferencial de volumen idéntico acá, no encuentro la misma cantidad de masa. Eso significa que la densidad en el punto 1 no es igual a la densidad en el punto 2. Estamos hablando de una distribución no uniforme de masa. En algunas ocasiones, se pueden expresar densidades de tipo lineal o superficial, pero a fin de cuentas son simples artificios en función de la geometría que tiene un sistema. Si yo tengo una varilla muy larga, yo puedo decir que la dimensión predominante es la longitud, así que puedo expresar la densidad lineal de masa como la cantidad de masa por unidad de longitud. Y si yo tengo un plano muy delgado, yo puedo considerar que las dos dimensiones predominantes son las que establecen la superficie, así que puedo decir que tengo una densidad superficial de masa que es dm sobre dA. Sin embargo, en general, la densidad siempre está dada de forma volumétrica, porque todos los cuerpos, por más que ciertas dimensiones sean muy pequeñas o insignificantes, definen un volumen. No hay cuerpos perfectamente lineales o perfectamente superficiales. Todos los cuerpos son volumétricos. ¿Hasta allí me captan la idea? ¿Puedes explicarlo de superficial otra vez?
Ya, claro. Si tú, por ejemplo, tienes un disco y el disco es muy delgadito, es decir, su grosor es insignificante, y tú dices que este disco tiene una superficie de 2 metros cuadrados y una masa de 10 kilogramos, tú podrías decir que el disco tiene una densidad superficial de masa, que es masa sobre área, 10 sobre 2, 5 kilogramos por cada metro cuadrado. Tú dices, pero el disco sí tiene un grosor. Sí, pero como su grosor es insignificante, podemos tomar como las dimensiones predominantes, estas que definen la superficie. ¿Estamos? Sí. Asimismo, si tienes en cambio una varilla, tú no te preocupas ni por el alto ni por la profundidad, sino por el largo. Dices, bueno, prácticamente puedo definir la densidad en función de la longitud. Ahora, si yo les hago la siguiente pregunta. Si yo tengo dos esferas de diferente radio, donde evidentemente R2 es mayor a R1, y ambas esferas son de cobre, ¿qué puedo decir respecto a la masa de uno y de 2, al volumen de uno y de 2 y a la densidad de uno y de 2? Listo, mayor, menor o iguales. Tómense 30 segundos para pensarlo y me responden. Procesenlo un momento. Aunque parezcan razonamientos sencillos o preguntas muy sencillas, eso nos va afirmando ciertos conceptos e ideas que podemos tener en nuestra mente, y si nos equivocamos no importa, las aclaramos, las corregimos. Ahora sí. ¿Qué pasa con la densidad de las dos esferas? Es la misma porque es del mismo material. Es la misma porque es el mismo material. ¿La densidad de qué depende? De la sustancia. Mientras sea la misma sustancia y tenga las mismas características, entonces va a tener la misma densidad. Ahora, evidentemente, si el radio 2 es mayor al radio 1, ¿cuál tiene más volumen? El volumen 2 porque depende del radio. Listo. Tengo la misma concentración de masa en las dos esferas, pero en la segunda tengo más volumen. ¿Cuál tiene mayor cantidad de masa? La segunda. La segunda. Masa 1. La primera. ¿Seguros? Es la segunda. Sí, porque además se usa la ecuación de la densidad y tomamos las dos condiciones, de ley sale que la masa 2. Sí. Exacto. Las dos comparten la misma densidad. La que tenga más volumen es la que tiene mayor masa, porque son del mismo material, tienen la misma densidad. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo esto? Tengo dos esferas del mismo tamaño. La una es de una sustancia A, la otra es de una sustancia B. Y yo les digo que la densidad de A es mayor que la densidad de B. ¿Qué pasa con sus volúmenes y qué pasa con sus masas? ¿Qué ocurre con los volúmenes de las dos esferas? Son iguales.
Son iguales porque tienen el mismo radio. Ahora, yo tengo una esfera A que tiene el mismo volumen que la esfera B, pero en la esfera A la masa está más concentrada por cada unidad de volumen. Por lo tanto, ¿cuál de las dos tiene mayor cantidad de masa? La masa, La esfera A. A es mayor. La esfera A tiene mayor cantidad de masa porque tiene mayor densidad y comparten el mismo volumen. ¿Estamos? Ahora, el volumen es una propiedad que puede ser afectada, perdón, la densidad es una propiedad que puede ser afectada por diferentes parámetros en una sustancia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo caliento un metal? ¿Qué le pasa a las dimensiones de un metal si yo lo caliento? Imagínense que tienen una esfera así. Se altera. ¿Qué pasa si yo caliento? se dilata. Se dilata. ¿Y al dilatarse crece o se reduce? Se hace más grande, un poco más grande. Donde R final es mayor a R inicial. Por lo tanto, el volumen final es mayor al volumen inicial. Ahora, yo les pregunto, ¿cambió la cantidad de masa al final o al inicio? ¿Le añadiste masa o le quitaste masa? No, sigue siendo la misma cantidad de masa que antes. Por lo tanto, ¿qué le tuvo que haber pasado a la densidad? Si tienes la misma cantidad de masa que antes, ahora ocupando un volumen más grande, ¿qué le pasó a la densidad? Tuvo que haber disminuido. Disminuyó. Lo mismo ocurriría si tú tienes una viga y le produces un esfuerzo de tensión. Si la estiras, yo les pregunto, ¿qué creen que pasaría? ¿De alguna manera creen que se podría afectar la densidad? ¿O no? ¿Podría repetir la pregunta? Si yo estiro una viga, ¿afecto su densidad? No. ¿Por qué no? Sí, porque se modifica el volumen. Ya. A escala muy pequeñita, si somos muy estrictos, sí va a haber una pequeña modificación de la densidad porque sí va a haber una pequeña modificación en el volumen. Sin embargo, no es muy significativa como lo que ocurre acá en la dilatación térmica. En el pre, ¿vieron dilatación térmica? No sé si todavía se ve eso en el pre. ¿Vieron transferencia de calor y esas cosas? En el pre-mayo del Sí. 2019, sí. Transferencia, sí. Ah, ya, bueno. Bueno, como lo que ocurre en la dilatación térmica no es tan significativo acá, porque, por ejemplo, si yo tengo una varilla así, a medida que la estiro, es decir, se hace un poquito más larga, también se hace un poquito menos gruesa. Es decir, su volumen tiende a no modificarse significativamente como lo que ocurriría acá en la dilatación. Por lo tanto, la densidad, al menos en los esfuerzos muy pequeños, tiende a mantenerse constante. Sin embargo, ya para esfuerzos mucho mayores que se acercan al límite de elasticidad, ya la densidad comienza a cambiar un poco. Y de hecho es por eso que cuando un cuerpo ya se estira demasiado hasta que ya queda deformado, ya sus propiedades mecánicas cambian, se vuelve un cuerpo más débil, ya no es tan rígido como antes. Entonces, bueno, tienen mucho que ver con eso. Ahora, algo más les iba a decir, se me olvidó. Bueno, continuemos, se me ha de recordar ya mismo. Me he de recordar ya mismo. A ver, ya hablamos de densidad entonces. Ahora, hay una propiedad que ustedes pueden encontrar en los textos que se llama
gravedad específica. Este nombre no me gusta porque, o sea, no tiene nada que ver con lo que en realidad define. No tiene nada que ver con la gravedad, así que algunos textos también lo llaman densidad relativa. Y este concepto es mucho más útil, primero porque describe lo que en realidad está calculando la expresión que vamos a ver, y segundo porque se aplica esto de valores relativos no solo en densidades, sino en otras propiedades físicas que luego verán en física 2. Entonces, vamos a hablarlo como densidad relativa. Cuando hablamos de algo relativo, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿relativo respecto a qué? ¿Respecto a qué parámetro de medición se vuelve relativo? La densidad relativa de una sustancia no es nada más que la densidad de la sustancia en relación a la densidad de una sustancia fija, que es el agua. Entonces, si nosotros decimos que hay una sustancia que tiene una densidad relativa de 1.5, sabiendo que la densidad del agua, este valor deben aprendérselo, es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿cuál sería la densidad de la sustancia que tiene esta densidad relativa? 1.5 veces la densidad del agua. Es básicamente eso. ¿Cuánto serían? 1500 kilogramos sobre metros cúbicos. Así de sencillo es el concepto de densidad relativa. Es lo mismo que cuando escuchen gravedad específica, pero si ustedes se dan cuenta, no tiene nada que ver con la gravedad en realidad. ¿Dudas hasta allí? A ver, continuemos. Vamos ahora a hablar de la presión en un fluido. Cuando hablamos de la presión en un fluido, hablamos de lo siguiente. Nosotros sabemos que las partículas de un fluido se encuentran, si está en estado líquido, en un estado de semilibertad. Todavía existen fuerzas de cohesión, pero que son débiles, y si están en fase gaseosa, está en un estado de libertad y de movimiento aleatorio. En cualquiera de las dos condiciones, esas moléculas del fluido se encuentran moviéndose, colisionando una con otra con sus moléculas adyacentes, y además se encuentran colisionando con las paredes del recipiente que lo contiene. Nosotros sabemos que cuando hay una colisión con una superficie, ¿qué hace la superficie sobre la partícula? Cambia su cantidad de movimiento. Si hay un cambio en la cantidad de movimiento, entonces tuvo que haber un impulso. ¿Estamos? Entonces hubo una fuerza aplicada por un intervalo de tiempo, así que tenemos una fuerza. Y si tenemos fuerza, tenemos presión. ¿Cuál es la definición de presión? Es fuerza perpendicular a la superficie por unidad de área. Esta sería la presión de un fluido.
sobre una superficie plana. Aquí pongámosle, esto es importante. Si F es uniforme y la superficie es plana. De lo contrario, de manera general, podemos definir a la presión como un diferencial de fuerza actuando sobre cada diferencial de área. Si es que la distribución de fuerza sobre una superficie no es uniforme o la superficie no es plana, entonces tenemos que calcular la presión sobre cada punto de la superficie y no podríamos expresarla como la presión sobre toda la superficie así, porque la presión no sería la misma en cualquier punto. Ahora, ¿qué hay de la presión atmosférica? ¿A qué nos referimos con la presión atmosférica? Sobre nosotros se encuentra una columna de aire a lo largo de toda la atmósfera. Esa columna de aire que tiene masa pesa sobre nosotros. Ese efecto de peso por unidad de superficie es lo que nosotros llamamos presión atmosférica. En algunos casos se la denota como P sub 0. ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica? En atmósferas, una atmósfera a nivel del mar. Y en pascales, 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ahora, ¿de qué depende la presión atmosférica que percibimos en una determinada zona? Depende principalmente del clima. ¿Por qué del clima? Porque el clima determina la densidad del aire. Si es un clima frío, la densidad del aire es alta. Si es un clima caliente, la densidad del aire es un poco más baja. Y también la altitud. ¿Por qué la altitud determina o influye a la presión atmosférica percibida? ¿Alguna idea? Si yo estoy a nivel del mar, yo percibo toda esta columna de aire de altura H. Pero si me voy a las montañas, la columna de aire que percibo sobre mí es una H2 mucho menor que H1. Por lo tanto, obviamente, la presión a nivel o en la altura es menor que la presión a nivel del mar. Eso es importante. Es por eso que cuando nosotros vamos hacia la sierra, estamos viajando, nuestro cuerpo se descompensa, vomitamos, nos mareamos, precisamente por ese efecto de cambio de presión. Nuestro cuerpo y todos los fluidos internos de nuestro cuerpo, todo nuestro sistema, está en equilibrio con la presión atmosférica o está adaptado a la presión atmosférica que percibimos a nivel del mar. Si nosotros subimos a una altura distinta, donde la presión es significativamente distinta, entonces nuestro cuerpo tiene que acoplarse a eso. Entonces, para ello, para que nuestro cuerpo se acople a eso, una de las cosas más prácticas que hace es liberar lo que tiene adentro. Por eso vomitamos, por eso nos desmayamos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Ahora, esto en cuanto a la presión atmosférica. ¿Qué ocurre si hablamos de la presión en el interior de un fluido líquido o gaseoso, pero más que nada en líquidos? Acá. ¿Cómo se relaciona la presión con la profundidad? Y para eso, imaginemos que tenemos un contenedor
Déjenme dibujar solamente la vista lateral. Aquí está el contenedor. Que está lleno con un fluido hasta este nivel. El contenedor está abierto, es decir, está expuesto al exterior. Así que la presión que hay justo aquí en la superficie es igual a la presión atmosférica. Vamos a llamarle P sub 0. ¿Qué ocurriría si yo analizo un bloque de agua muy delgado? Es decir, de un espesor de Y, donde Y va a ser un eje que mide la altura desde el fondo del recipiente hasta la posición. Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. Vamos a hacer un supuesto. Mi primer supuesto ojo, que es un supuesto. Vamos a ver si las conclusiones ratifican mi supuesto o lo contradicen. La presión aumenta con Y. Es decir, mientras estoy más arriba, hay mayor presión. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Cuál sería la presión que ejerce el fluido sobre la cara inferior del bloque de agua? Entonces nosotros estamos tomando es básicamente esto. Un bloquecito de agua así. Aquí abajo, en la cara inferior, va a haber una presión P. Y si yo digo que acá hay una presión un poquito mayor, entonces diría que es P más un diferencial de P. Porque estoy un poquito más arriba. Entonces, ¿cuál sería la fuerza neta sobre ese bloque de agua que está en equilibrio? A ver, este bloque tiene un peso, así que el peso de él actúa hacia abajo. Pero tiene una fuerza una fuerza producida por esa presión P que empuja hacia arriba, vamos a llamarle fuerza 1. Y una fuerza producida por la presión P más delta P que empuja hacia abajo. Fuerza 2. Entonces, tendríamos fuerza 2 hacia abajo y fuerza 1 hacia arriba. Vamos a asumir que la superficie de ese bloque que estamos considerando de agua es A. Así que, como está en equilibrio, está en reposo, porque estamos hablando de hidrostática, todas las partes de ese fluido están en equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Lo que significa que F1 menos peso menos F2 es igual a 0. Ahora, ¿quién es F1? Fuerza es presión por área. Recuerden que presión es fuerza sobre área. Así que fuerza 1 sería la presión P por el área. La fuerza 2 sería la presión P más delta P por el área. ¿Y el peso cuál sería? Masa por gravedad. ¿Pero cuál es la masa? Supongamos que el fluido tiene densidad ρ. Eso sería ρ por volumen por G. ¿Pero cuál es el volumen de ese bloque de agua? Es un volumen diferencial. Área por altura. A por dy por G. Así que finalmente, ¿cómo queda el sistema? Quedaría F1, P por A, menos el peso, que sería ρ por A por G por dy, menos F2, que sería P más dP por A igual a 0. Aquí tenemos P por A y aquí tenemos menos P por A, así que se va esto aquí. ¿Qué me quedaría entonces? Menos ρ por A por G de Y igual a delta P por A. Se va el área y miren lo que yo voy a hacer. Voy a despejar dP sobre dy y me quedaría menos ρ por G. ¿A qué conclusión llegamos? Yo supuse que la presión aumentaba al irme cada vez más arriba. Pero ¿qué resultado me dio acá? Que si yo me voy hacia arriba en un dy,
¿qué hace el cambio de presión? Es negativo. Por lo tanto, mientras más cerca estoy de la superficie expuesta a la presión atmosférica, ¿qué ocurre con la presión? Va disminuyendo. ¿Dónde ocurre la presión máxima entonces del fluido en ese contenedor? En el fondo. En la parte más baja. Exactamente, ahí ocurre la presión máxima. Y la presión mínima ocurriría aquí, que es la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué pasaría si yo quisiera expresar cuánto vale la presión en un punto, vamos a llamarle P sub 2, en comparación con la presión en la superficie, en términos de la profundidad? A esa profundidad le voy a llamar H. Miren que H no significaría altura en este caso, sino que significaría profundidad. Manteniendo el respeto por la referencia Y que yo puse en el fondo, a esto vamos a llamarle Y2 y a esto vamos a llamarle Y1. Entonces, nosotros tendríamos que dP a dy es igual a menos ρ por g, lo que significa que un cambio diferencial de presión es el negativo de ρ por g por un cambio diferencial de y. Si yo voy de 2 hacia 0, hacia allá va mi dy. Entonces, esto es constante, por lo tanto aquí integraría así, desde la presión 2 hasta la presión P sub 0, y aquí iría desde Y2 hasta Y1. ¿Cómo quedaría la expresión finalmente? Presión 0 menos presión 2 igual al negativo de ρ por g, Y1 menos Y2. ¿Pero qué es Y1 menos Y2? Es la profundidad H, así que esto sería H. Y este negativo lo puedo usar para invertir acá esto de aquí. Presión 2 menos presión 0 es igual a ρ por g por H. Así que la presión a una profundidad H va a ser la presión atmosférica en la superficie del fluido cuando está expuesto, cuando está abierto, más ρ por g por H. Esa es la presión a una profundidad H cuando el fluido, la parte superior del fluido, está expuesta a la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Vemos algo interesante, que conforme más profundo vamos, la presión va cada vez aumentando, o va aumentando cada vez más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profesor, entonces esa ecuación solo me sirve cuando está abierto donde está el fluido, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el fluido? Exactamente. Si no estuviese abierto y estuviese cerrado, tendrías que conocer cuál es la presión del aire que está aquí, porque aquí habría aire, ¿verdad? Entonces, esa sería tu presión P sub 0 ahora. Ya no estaría expuesto a la presión atmosférica, sino que estaría expuesto a una presión del gas aquí, que se encuentra aquí. ¿Sí estamos? ¿Y qué pasaría si es que el contenedor estuviese sellado y estuviese a tope? No habría aire que presionara la superficie del fluido. Entonces, ¿cuánto valdría esta presión de aire? O P sub 0. Valdría 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y si hubieran dos líquidos diferentes? Si hubieran dos líquidos diferentes, lo mismo, ahí tendrías que ir haciendo líquido por líquido. Por ejemplo, si te dijeran esto. A ver, supongamos que tenemos un contenedor abierto. Y aquí tenemos
a ver, vamos a llamarle a esto D1, 1.2 metros, y esto es una sustancia con densidad de 560 kilogramos por metros cúbicos, y acá tenemos una sustancia de densidad, bueno, agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esta distancia sería, digamos que 2 metros. Perfecto. ¿Qué pasa si me piden la presión justo aquí en la interfase? Vamos a llamarle a esto A. ¿Cuánto valdría la presión en A? Sería, ¿qué presiones hay encima de esta superficie? Aquí arriba está la presión atmosférica, y de aquí a acá está la presión producida ¿por quién? Por la columna de esta sustancia. Entonces, ¿cuál sería la presión en A? La presión atmosférica más la presión de la sustancia 1. Eso sería P sub 0 más ρ1 por G por D1, que sería esa profundidad. ¿Qué pasa si me piden la presión en el fondo del recipiente? ¿Qué presiones hay sobre este punto? La atmosférica, la presión 1 de la primera sustancia más la presión 2 del agua hasta esa profundidad. La presión en el punto B sería la presión atmosférica más la presión 1 más la presión 2, es decir, P sub 0 más ρ1G, profundidad de 1, más ρ2G, profundidad de 2, desde aquí hasta acá. Simplemente vas sumando todas las columnas de la sustancia que va quedando por encima del punto que quieres analizar.